Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Es fundamental preservar algunas cosas que son importantes para ser eficaz en la lucha contra el terrorismo. En primer lugar, la unidad de los partidos políticos y de los españoles aquí, en nuestra casa. Vayamos a la mayor, a lo importante, y lo que nos une es la defensa de la vida humana, los derechos y las libertades de los ciudadanos y ser eficaces en la lucha contra el terrorismo. Por tanto, primero, unidad política. Yo apuesto claramente por manifestar que uno de los principales problemas de integración que tienen las sociedades europeas, las occidentales, es el multiculturalismo. El multiculturalismo lo tenemos que confrontar frente a la pluralidad, que es el modelo que a mí me parece más razonable para nuestro país, para nuestra cultura. ¿Creen que pueden conformar una especie de mundo separado de todo lo demás, donde, eso sí, no estén controlados por nadie? Pero es que esto no es así. Y al igual que para defender nuestra libertad y nuestra seguridad, es muy importante recordar que la democracia se identifica sobre todo porque la ley es igual para todos, también, en este caso, hay que recordar a los gobernantes de Cataluña, no a los catalanes, que lo saben muy bien, a los gobernantes de Cataluña, a Mas y sus aliados, que lo que identifica una democracia es que todos somos iguales ante la ley. Si queden autonomistes a Convergència o qualsevol altre espai, que ho expliquin, però que no ho expliquin a la CUP. A nosaltres no ens han de dir res. El problema és el mandat explícit dels seus votants, que era un mandat explícit de compromís amb la independència, de compromís amb la república, i que si hi ha gent que encara creu que això no va endavant i que és possible tornar cap a l'autonomia, doncs que li expliquen als seus votants. A la CUP no ens han ni de pressionar ni donar explicacions. Nosotros dijimos que el cielo se toma por asalto. Y quizá nuestros adversarios no entendieron que en una democracia los asaltos se hacen llamando al timbre y que los ciudadanos han empezado ya a asaltar las instituciones llamando al timbre. Han empezado a cambiar los ayuntamientos de nuestro país, han empezado a cambiar los debates de nuestro país. España ha cambiado ya. Ahora de lo que se trata es de que cambie también el Parlamento y el Gobierno. Muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más. Hoy es viernes 20 de noviembre del año 2015. 20 de noviembre, qué fecha tan significativa. Hace 40 años que murió el dictador Francisco Franco. El dictador, 40 años manteniendo con puño de hierro, dirigiendo con puño de hierro los designios de España, y 40 años viviendo en democracia. Para algunos es como si Francisco Franco no hubiera muerto nunca. Todavía seguimos arrastrando el legado y todavía no hemos conseguido que algunas instituciones abandonen ese espacio de la defensa de aquellos valores. Todavía no hemos conseguido que se integren a la democracia del todo. Pero en fin, 40 años hace. Muy buenos días a todos. Estáis escuchando La Cafetera. Es el lugar en el que nos juntamos un grupo de ciudadanos alrededor de unas tazas de café
para tratar de explicar qué es lo que sucede a nuestro alrededor en este mundo tan complejo, cada vez más complicado, cada vez más convulso. Y tratamos de juntarnos cada mañana aquí alrededor de una gran mesa, un grupo de oyentes, entre los que se encuentran Saberi, Luc Val, Gibamari, DSP, Miguel, Juan Klemski, Rafa Guardiola, Rojo hasta la médula, Monse Merino, Reiner Bandler, Dime Radio, que se incorpora también a este programa, redifundiendo su emisión a través de la FM, Tito, Paloma Irazábal, Charo Chamizo, Kake Rodríguez, Alicia, María Loto, tantos y tantos analistas que a esta hora de la mañana se incorporan a través de las redes sociales y utilizan un hashtag, Zapatero en la cafetera. Zapatero en la cafetera. Vamos a hablar con el expresidente del gobierno sobre todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor, sobre toda esta respuesta francesa al terrorismo, y lo haremos ahora en unos segundos con él. Pero antes me vais a permitir que, como cada mañana, enviemos un saludo muy especial a aquellas personas que escuchan este programa en diferido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquellas personas, muchas de las cuales se encuentran en el exterior, son nuestros expatriados que han tenido que dejar atrás tantas y tantas cosas y han tenido que salir del país buscando nuevas oportunidades. Un saludo, un abrazo muy especial. Han dejado atrás a la familia, a los amigos, y algunos me dicen: hombre, Fernando, es que nos queda este hilo de Ariadna que supone la cafetera, que nos mantiene conectados con nuestras raíces. Me gusta lo que dice Gracia Moreno, dice: feliz viernes sin miedo, feliz viernes sin miedo. Es que ayer el primer ministro francés, Manuel Valls, sabéis que se encomendó al Parlamento para extender el estado de emergencia 3 meses más. Hasta ahora la legislación solamente le permitía declarar ese estado de excepción durante 12 días. Bueno, pues hoy va a pasar al Senado esa medida y en ese órgano va a ser debatido y aprobada esa prolongación. Lo llaman medidas de emergencia, pero esto toda la vida antes lo conocíamos como estado de excepción. Y eso implica registros en domicilios sin necesidad de orden judicial. Implica poder detener sin el visto bueno de los jueces, arrestos domiciliarios, quitar el pasaporte a ciudadanos peligrosos que tengan doble nacionalidad, intervenir comunicaciones, bloquear páginas web e incluso la posibilidad de poder prohibir toda concentración pública que puede ser declarada ilegal por la autoridad pertinente. Que es magistral el titular hoy del periódico El Mundo sobre este asunto: libertad, égalité, fraternité y sécurité. Y la sociedad francesa, que siempre ha sido tan exigente con el respeto a la norma democrática, no dijo nada, no ha dicho nada, lo ha aceptado. Lo consiguió ayer Valls. Es verdad que no era difícil porque, impactados como están las retinas de los franceses por estos trágicos, por estos dramáticos acontecimientos de París, muchas resistencias no iban a oponer. La doctrina del shock. Así que la gran Francia mantiene ahora el estado de excepción. Quizás que, como nos dijo Sami Nair aquí esta misma semana, Francia ya no es tan grande. Porque para garantizar la libertad ofrece el recorte de la libertad. Qué paradoja, ¿no? Tienes que recortar la libertad para defender la libertad. Yo me pregunto qué habría dicho José Saramago con esto. Y todo esto cuando apenas quedan unos días para las elecciones regionales ahí en Francia y el Frente Nacional de Marine Le Pen aparece catapultado en todas las encuestas. Así que lo que vemos es una gran campaña de respuesta ante esa tragedia del pasado viernes en París, pero que tiene consecuencias muy importantes en la vida democrática, muy importantes, y que además pone una semilla, no solamente en Francia, sino en el resto de Europa. Vemos también una respuesta a la guerra en Siria, vemos también la forma en la que el resto de los países están observando a Francia para ver qué necesidades tiene y qué es lo que solicita, para ver si los tratados europeos nos obligan a prestarles esa ayuda, ¿no? Así que todo esto va a implicar al resto de los países de alrededor, entre otros al nuestro. Y la cuestión es que algunos nos preguntamos, ¿y todo esto va a ser eficaz para luchar contra el terrorismo? ¿De verdad alguien lo piensa? ¿De verdad alguien piensa que se puede controlar a un terrorista que se cuele en una guardería, por ejemplo, como sucedió en Osetia? ¿De verdad alguien piensa que por muchos esfuerzos que se ponga en Siria eso va a reducir el número de terrorismos? ¿No quedan otras asignaturas pendientes que resolver también en este pequeño y convulso mundo? Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo.
Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Hola, Fernando, ¿qué tal? Radiocable.com. José Luis Rodríguez Zapatero, muy buenos días. Buenos días. Bueno, señor Zapatero, ¿dónde situamos la barrera entre la seguridad y la libertad? Porque para garantizar la libertad, ¿se puede recortar la libertad? Hay que defender siempre un principio esencial, es que la libertad es al final el valor que nos puede llevar a una seguridad perdurable, es decir, a una seguridad de fondo de una sociedad que tiene principios de convivencia, que los consigue mantener durante el tiempo. Por tanto, tenemos que tener esa perspectiva. Digamos que puede haber alguna circunstancia, algún momento coyuntural donde quizá alguna de las libertades pueden tener que sufrir para defender la seguridad, pero sin perder el principio esencial, que la libertad es lo que realmente nos hace más seguros a largo plazo. ¿Y dónde cree que está el origen? ¿Cuál cree que es la semilla? Bueno, pues un Oriente Medio desbocado. Un Oriente Medio desbocado que en los últimos años ha ido adquiriendo unas características muy preocupantes. Ahora vemos que el punto de conflicto fundamental, de donde se producen las llamadas y la movilización terrorista, es Siria, pero también está una parte de Irak, algunas otras partes donde el llamado Estado Islámico ha ido ganando terreno, con lo cual vemos que es un problema que abarca todo Oriente Medio y, por tanto, debe haber respuestas de la comunidad internacional de mucho más alcance, más allá de lo que puede ser ahora coyunturalmente en Siria, que por otro lado pues tiene la singularidad de que cuando se dice hay que atacar en Siria, pues es difícil perfilar qué se trata, porque la situación en aquel país es de una gran fragmentación. Hay muchas facciones que están en conflicto, que es un conflicto que lleva mucho tiempo, y por tanto yo creo que necesitamos, ante todo una agenda de seguridad colectiva, especialmente en Oriente Medio, renovada. Eso no nos permitirá, si no es así, no nos permitirá avanzar. Y mi opinión es que hay algún punto, especialmente que sigue habiendo algún nudo esencial, como es el tema de Palestina, que en el fondo viene agitando, viene siendo la causa, la excusa de mucha de la radicalización de sectores islamistas. Creo que Turquía es otro país decisivo en esa visión más amplia. Y bien, este es un reto de la comunidad internacional. Es verdad que tenemos ahora una circunstancia, pues que el presidente Obama está en su segundo mandato, hay unas elecciones por delante, Rusia está en una situación también singular en su relación con Siria. Esto es lo que... Y la Unión Europea no puede, solo digamos que lo tiene que hacer, tener una actitud defensiva ante los ataques, que es muy evidente que se van a intentar, que se han producido y se van a intentar concentrar en algunos países, pero tiene que abrirse esa perspectiva de más amplio alcance sobre la situación de Oriente Medio. Usted se ha mostrado favorable al pacto antiyihadista. ¿No le inquieta la utilización, la forma de patrimonializar esto que pueda estar haciendo el Partido Popular para desplazar ese debate hacia su marco ideológico? Prejuicios con la inmigración o contra la religión del Islam. Debo decir que el Partido Popular, en la reacción que he observado ante los terribles ataques de París y más allá de la lógica solidaridad, la conmoción y impacto, ha tenido una reacción distinta a la que podríamos valorar mirando hacia atrás, 12 años atrás, ¿no? Lo tengo muy presente y lo viví en primera persona. Ha tenido una reacción distinta y efectivamente ese pacto es un pacto en el que, a pesar de que solamente en los dos últimos párrafos, me refiero al pacto antiyihadista, hay una referencia que quizá debería de fortalecerse, de engrandecerse a lo que es la idea de la convivencia
y del pluralismo, de la convivencia de las culturas, del diálogo entre las culturas, de no identificar jamás Islam con terrorismo, no identificar jamás Islam con asesinatos, y muy al contrario, tener presente que se nos olvida fácilmente que el número fundamental de víctimas que causa este terrorismo bárbaro, absolutamente cruel, de la versión del Estado Islámico, son víctimas en los propios países árabes y de naturaleza islámica o de componente islámico, y por tanto es una causa común, y el riesgo que siempre es una línea muy estrecha, un pasillo muy estrecho. El riesgo es que para muchas sociedades o para muchos países pueda verse un instinto en países como Europa, como Estados Unidos, de que esto tiene que ver con una dialéctica Occidente-Islam, ¿no? Esto es muy preocupante, muy grave. Hay que intentar evitarlo a toda costa. De ahí que insista en la necesidad de dar una solución al problema palestino, de ahí que insista la necesidad de que Turquía se incorpore en la Unión Europea, de que se produzcan procesos políticos de calado, en el que ciertamente las condiciones políticas no tengan que ver con una especie de recelo entre dos civilizaciones, entre dos religiones. ¿Sigue creyendo en la alianza de civilizaciones? Bueno, más que nunca, ¿no? Es decir, que creo que he visto estos días que algún acto de alguna confesión religiosa, de varias confesiones religiosas unidas en París, me parece fundamental. Es decir, en estos momentos en el mundo no tenemos riesgo ni ningún conflicto de origen ideológico, como fue en su momento el riesgo de la Guerra Fría. Hay pocos riesgos y algún conflicto, pero minoritario, por razones que podríamos denominar de soberanía, de disputa de soberanía, si hay alguno, pero menor, y los conflictos más graves que están manifestándose en esta especie de terrorismo cada vez más extendido, más radical, más cruel, pues tienen una bandera de enganche, tienen la bandera de invocar una determinada religión, una determinada fe. De ahí que me parezca que hay una responsabilidad histórica de las grandes confesiones religiosas, y que esas confesiones religiosas tienen que tener un papel más activo para unirse y condenar cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de agresión, de hacer, en algún momento lo he pedido, una especie de código universal de las religiones en defensa de la paz radical y en defensa de una condena radical de cualquier tipo de violencia. Hay que desarmar lo que es una lectura determinada del Islam, es fundamental, y mejor que el propio Islam no lo va a hacer nadie. Y eso nos debe llevar también yo creo que ahora estamos con la conmoción, estamos con las medidas de defensa, de seguridad, de inteligencia, de policía, de servicios de inteligencia, que es completamente lógico, porque los estados deben de defenderse, pero no podemos renunciar cuando el sosiego pues esté más entre nosotros en el debate político, ver en fin las circunstancias que llevan a gente de 20 y tantos años, como hemos visto, a realizar estas acciones, a qué veneno ideológico, a qué veneno cultural nos enfrentamos. Al final, para defenderse del terrorismo hay que utilizar la fuerza del Estado de Derecho, siempre el Estado de Derecho, pero para ganar al terrorismo la tarea tiene una dimensión ideológica, cultural, política de largo alcance. ¿Cree razonable entonces una respuesta militar sobre el terreno como la que está dando Francia? Bueno, la verdad es que Francia venía ya haciendo acciones militares en Siria, como ha hecho Rusia. En fin, entiendo que pueda haber una reacción, pero la pregunta que yo me hago, y creo que en el terreno, cuando uno se pone a reflexionar fríamente, es si esto de verdad
es lo más útil para reducir, para minorizar lo que ha sido el crecimiento de la fuerza del Estado Islámico. Es decir, creo que tiene que haber la reflexión, y que además el debate público me parece esencial. Y por tanto, bien, puedo entender que Francia tenga una reacción de defensa y que además esté atacando objetivos muy concretos, pero mi opinión personal es que este tipo de respuestas pues tiene una eficacia muy limitada, y claro, me viene a la memoria cuando discutíamos la guerra de Irak, y cuando recuerdo los debates parlamentarios en aquel momento, en los que algunos exponíamos la teoría de que los bombardeos pues seguramente podrían provocar una sensación de extensión de la simpatía y de gente que se pudiera radicalizar también. No digo que sea un terreno fácil, pero creo sinceramente que debe haber una reflexión mucho más sincera. Dicho esto, por supuesto, cualquier intervención de carácter militar pues debe tener todos los avales que la comunidad política internacional viene exigiendo desde el punto de vista de la legalidad. Me parece esencial, pero la pregunta es, sabiendo cómo está Siria, ciertamente hacer una acción eficaz en Siria plantea muchísimas interrogantes, igual que me plantea una interrogante que es muy dramática y que estos días quizá no, por el impacto de lo que han sido los atentados y el riesgo de que tengamos nuevas acciones de esta magnitud y de esta crueldad, pues nos estemos planteando. Y es que, claro, si hay una acción militar, digamos, con más contundencia, con más peso en Siria, pues vamos a ver más refugiados sirios, a la vez que estamos abriendo interrogantes sobre la presencia de estos refugiados en Europa. No sé, en fin, creo que todos podemos comprender que si presionamos más a que la gente no pueda estar allí porque las bombas caen en torno a sus casas, y luego tenemos recelos hacia esta masiva diáspora, pues en fin, no podemos dar una respuesta. Lo que sí pienso sinceramente es que, más allá de que tengamos en las sociedades, especialmente en estos momentos, quizá en Francia y en Bélgica, como ya se venía detectando por todas las informaciones que hay, pues un número preocupante, muy preocupante, de personas que están en la acción yihadista y en la locura del terrorismo. No olvidemos, la causa, el origen está allí, está en Oriente Medio, en un Oriente Medio más complicado que nunca, en un Oriente Medio que podríamos decir que está desbocado, un Oriente Medio desbocado, y que eso exige una acción concertada internacional de mucha envergadura, que espero que una vez que se supere el momento más duro, y va a costar porque la huella es muy fuerte de esta acción en París, pues los líderes políticos internacionales puedan retomar. En todo caso, yo creo que en fin, nuestros valores, los valores de la democracia, son valores que están siempre unidos a dos palabras fundamentales. Eso es lo que nos hace realmente fuertes y lo que nos podrá hacer conquistar voluntades más allá de nuestras fronteras, ¿no? La idea de la paz y la idea de la convivencia en la diversidad tienen que estar siempre presentes en nuestros discursos, aunque tengamos, y lo debemos hacer, el legítimo derecho de la defensa. José Luis Rodríguez Zapatero, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros. Radiocable.com. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.
os agradezco mucho porque hay algunas personas que van retuiteando los titulares de la conversación con José Luis Rodríguez Zapatero. Os agradezco mucho esas, porque me ayudan además a ordenar después las ideas. Había algunos aspectos que a mí me parecen muy relevantes cuando analizaba las causas del terrorismo, la respuesta francesa, y cuando hablaba y manifestaba de nuevo su confianza en la alianza de civilizaciones. Había estado además estos días en Nueva York precisamente reunido con eso, por eso yo tenía la intención y me parecía oportuno hablar con él, porque ha estado reunido en Nueva York precisamente con las comunidades que participan en esta alianza de civilizaciones, a las que, por cierto, sabéis que hace solo unos días mostró su apoyo el propio García Margallo, después de las críticas que había recibido la alianza de civilizaciones. Se han ido subiendo poco a poco unos y otros movimientos políticos, partidos políticos, mostrando su apoyo, ¿no? Pero decía, hay una responsabilidad histórica de las grandes confesiones, decía José Luis Rodríguez Zapatero, dice, para unirse y condenar cualquier tipo de violencia en este momento, ¿no? Una oportunidad histórica, y abogaba por desarrollar una suerte de código universal de las religiones en defensa de la paz y la condena a todo tipo de violencia, ¿no? Me parece una propuesta francamente interesante. Y después el lugar donde ha colocado el foco, ¿no? La causa estaba en un Oriente Medio desbocado, ha dicho varias veces en la entrevista. Y decía, yo iba tomando nota de algunas de las cosas, decía, hay que dar una solución al problema palestino. E incluso ha considerado necesario que Turquía se incorpore a la Unión Europea. Que Turquía se incorpore a la Unión Europea. Yo veo que hay una cierta confusión porque hay quien dice aquí que se ha mostrado partidario de la intervención militar. Yo más bien he oído dudas bastante contundentes porque ha dicho que le venía a la memoria cuando se discutía sobre las consecuencias de la guerra de Irak y sobre las adhesiones que la victimización que iba a provocar y cómo se iban a subir a ese discurso. Y dice, algunos discutíamos esa teoría de que los bombardeos podían provocar esas. Así que ha hecho una equiparación con la guerra de Irak, ¿no? E incluso ha dicho que no era, que en realidad el foco del problema estaba en otro lado, estaba en Palestina y que Francia ya estaba presente en Siria, ¿no? Pero en fin, bueno, el caso es que tenemos una situación enormemente convulsa. Hoy, como podéis suponer, viene recogida en todas las portadas de los periódicos. Con esta portada que destacaba al principio cuando comenzamos, en el comienzo del programa, la portada del diario El Mundo, a mí me ha llamado francamente la atención, con ese titular. Dice el periódico El Mundo: libertad, igualdad, fraternidad, seguridad. Y explica el periódico El Mundo estas medidas que aprobó ayer el Parlamento francés. Dice el periódico El Mundo: Valls anuncia medidas que limitan las libertades civiles para luchar contra el terrorismo. El 73% de los franceses, dice, aprueba la gestión de Hollande en el 13N. Y a partir de aquí comienzan las medidas, las restricciones en los derechos civiles. Se autorizan registros domiciliarios sin necesidad de orden judicial, tanto de día como de noche, recuerda el periódico El Mundo. Prohibición de circular a vehículos y personas en determinadas áreas del país ante cualquier amenaza. Se procederá al arresto domiciliario de quienes sean considerados una amenaza para la seguridad. Se puede quitar el pasaporte a ciudadanos peligrosos que tengan doble nacionalidad. Toda concentración pública podrá ser declarada ilegal por la autoridad pertinente. El Ministerio podrá bloquear páginas web o redes sociales que hagan apología del terrorismo. Los individuos que hayan cumplido condenas por terrorismo llevarán un brazalete electrónico. La policía podrá copiar datos informáticos durante los registros domiciliarios. En fin, toda una suerte de medidas, un paquete de medidas de recorte de libertades, de derechos fundamentales. Y ahí tenemos a la Gran Francia renunciando a ello, impactada en las retinas por los efectos dramáticos de ese trágico atentado del pasado viernes. Pero escuchábamos a Samina Air esta misma semana. Vais a permitir que recupere ese fragmento. Samina Air, cuando le preguntábamos ¿qué le está pasando a la Gran Francia? Y Samina Air contestó: es que la Gran Francia igual ya no es la Gran Francia. La gran nación no es ya una gran nación. Y no es ya una gran nación no por la falta, no por la culpa de otros, sino por su propia culpa. Es que ella no cree en ella misma. El verdadero problema en Francia es es que cuando un país no está capaz de transmitir sus valores, es que hay una crisis profunda en la propia identidad.
Y decía, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando él culpaba de esto a las consecuencias, a los efectos de mayo del 68, y decía que había jugado un papel destructor en cuanto a la transmisión de valores. Dice, porque ponía en duda la relación del maestro y del alumno y puso en duda el contenido del discurso transmitido, decía Samina Air aquí en la cafetera. Y otra reflexión de esta semana bastante interesante fue la de Ignacio Ramonet, cuando, al hilo de esto, de los recortes que se están produciendo en los derechos civiles en Francia, se preguntaba, ¿y qué va a pasar después, cuando se resuelva el problema del terrorismo? Hay que preguntarse si estas medidas que se están tomando el día de mañana, cuando esto afortunadamente se termine con estos atentados, la sociedad tendrá las mismas libertades que teníamos antes. Cuando haya terminado el terrorismo, ¿volverán las libertades? Hacemos la idea de que un dictador es algo que se impone, ¿ah?, como un tsunami sobre una sociedad que pasa a ser víctima. Y eso es mentira. Muchas veces las dictaduras las creamos nosotros mismos, les abrimos las puertas, renunciamos a ser ciudadanos porque preferimos ser súbditos o esclavos, ¿ah? Renunciar a que alguien al que le atribuimos poderes semidivinos, ¿ah?, Stalin, Mao, Trujillo, Fidel Castro, etcétera, ¿ah?, resuelva todos los problemas, tenga poderes para resolver todos los problemas. Bueno, me quedo con ese titular de la entrevista del expresidente Zapatero, que destaca Virginia Rodríguez. Insisto en dar solución al problema palestino y que Turquía se incorpore a la Unión Europea. Ya te lo he dicho otras veces, Virginia, pero te agradezco mucho cuando retuiteas los titulares, pues esto me sirve de mucha ayuda para ordenar después organizar un poquito la conversación. Estamos utilizando un hashtag Zapatero en la cafetera, almohadilla Zapatero en la cafetera. Y como os digo, hoy ocupa, como podéis suponer, este asunto todas las portadas de los periódicos, y no solamente viene destacado en el periódico El Mundo, porque después están las consecuencias, está la reacción de Francia insistiendo en esos bombardeos, con esos bombardeos en Siria, y además se empieza a insinuar cuáles van a ser las demandas de solidaridad a la comunidad internacional del gobierno francés para continuar con esta ofensiva en el país. Y dice el periódico, el diario El País, precisamente, Rajoy ofrece relevar a Francia en el control militar en África. Un mayor despliegue español en el Sahel y en la República Centroafricana pueden permitir al ejército francés concentrar recursos en la guerra contra el ISIS, dice el periódico El País. Porque esto se especulaba, ¿no? ¿Cuál sería la naturaleza de la ayuda que solicitarían a un país como España, que puede aportar muy poco? Puede aportar un avión para que participe en alguna acción aérea, pero poco más puede aportar un país como España, porque en este momento de lo que no se está debatiendo es de ninguna intervención terrestre, y más bien se está discutiendo sobre si para luchar contra el ISIS habría que buscar la ayuda de los países árabes y con qué países árabes podría contarse. Lo que pasa es que la situación de Siria es una situación que recordaba ahora mismo el expresidente del gobierno aquí, enormemente compleja, donde son múltiples las facciones que están enfrentadas unas con otras, así que difícilmente se pueden buscar aliados regionales. Pero, en todo caso, ¿cuál sería la ayuda que solicitarían a un gobierno como el español, a un país como España, que tiene unos recursos militares bastante limitados y que además se encuentra en pleno calendario electoral?
Una solución que se estaba buscando a esto es precisamente la que destaca el diario El País. Y ayer, precisamente, con algunas fuentes con las que tuve oportunidad de hablar ayer por la tarde, me insistían en que España quizá lo que podía era ocupar el espacio que otros países podrían abandonar, ¿no? Que países como Francia abandonarían, y para no dejarlos desatendidos, pues España podría ocupar o ampliar su despliegue en lugares como el Sahel, mientras que Francia los reduciría allí y los ampliaría en lugares como Siria, ¿no? Así que se está discutiendo más bien de intentar hacer equilibrios, porque lo que dicen todas las personas, desde luego, con las que yo he hablado, y en esto hablo más de datos que de suposiciones, es que difícilmente Mariano Rajoy, y así lo está manifestando en algunas conversaciones, salvo que se girase mucho la situación, que se complicase mucho en Europa, pero difícilmente Mariano Rajoy va a dar algún paso en otra dirección, por ejemplo, con una participación directa en lo que está ocurriendo en Siria, y mucho menos en pleno calendario electoral, porque sabe que hay una opinión pública que está contenida en este momento, pero que si entrasen de cabeza en una nueva guerra con Irak, la situación cambiaría, ¿no? Y los equilibrios se romperían. En todo caso, sea como fuere, lo que es cierto es que el Partido Popular ya está patrimonializando el discurso de la seguridad, ¿no? Insisto, estamos a muy pocos días de las elecciones generales en España, y el Partido Popular ha puesto el foco sobre la unidad de España, sobre la seguridad, sobre la economía. Es como si lo hubieran dibujado, como si lo hubieran diseñado la campaña a la perfección. Ha tenido una enorme suerte en la confluencia de situaciones que benefician a ese discurso, a esa retórica que utiliza el Partido Popular, ¿no? La seguridad. Bueno, el caso es que ayer María Dolores de Cospedal se refirió a eso, pero también hizo un comentario que quería destacar porque me parece francamente interesante. La ley es igual para todos, porque por supuesto Cataluña entra de nuevo en las portadas de los periódicos en la medida en que se va reduciendo la información que se proporciona sobre los acontecimientos de París. Pero ya metió el asunto de que la ley es igual para todos. A ver si vamos metiendo un poquito Cataluña con el calzador. ¿Creen que pueden conformar una especie de mundo separado de todo lo demás, donde, eso sí, no estén controlados por nadie? Pero es que esto no es así. Y al igual que para defender nuestra libertad y nuestra seguridad, es muy importante recordar que la democracia se identifica sobre todo porque la ley es igual para todos, también, en este caso, hay que recordar a los gobernantes de Cataluña, no a los catalanes, que lo saben muy bien, a los gobernantes de Cataluña, a Mas y sus aliados, que lo que identifica una democracia es que todos somos iguales ante la ley. Ahí tenéis a María Dolores de Cospedal haciendo equilibrios dialécticos para establecer una relación entre el terrorismo yihadista, lo que ocurre en Cataluña, porque en el fondo todo desemboca en la igualdad ante la ley y en la unidad de las demócratas para luchar contra la ofensiva que se nos viene encima. Que viene a ser más o menos lo que dijo Mariano Rajoy. Dijo, para luchar contra el yihadismo lo que se necesita es unidad, la unidad. Le faltó decir la unidad de España, eso es lo que se necesita para el yihadismo, pero no hizo falta porque ya dejó colocada la pelota para que viniera otro y rematase. Vamos a trabajar intensamente para luchar contra el terrorismo yihadista. Hoy, el mayor enemigo que tienen los seres humanos, aquí y en cualquier país del mundo. Vamos a seguir luchando con intensidad como ya hemos hecho en nuestro país a lo largo de muchos años y también como han hecho otros países. Es fundamental preservar algunas cosas que son importantes para ser eficaz en la lucha contra el terrorismo. En primer lugar, la unidad de los partidos políticos y de los españoles aquí, en nuestra casa. Vayamos a la mayor, a lo importante, y lo que nos une es la defensa de la vida humana, los derechos y las libertades de los ciudadanos y ser eficaces en la lucha contra el terrorismo. Por tanto, primero, unidad política. Unidad para luchar contra el terrorismo, unidad como máxima, unidad como valor absoluto, dice Mariano Rajoy. Bueno, el caso es que todavía resuena la polémica de Xavier García Albiol, que sabéis que el otro día acusó a la multiculturalidad de ser el detonante de lo que está ocurriendo en Europa, y lo volvió a repetir ayer. Ese es el problema, en opinión de Xavier García Albiol, que se está revelando como el Le Pen español. Volvió a insistir en ello. Esta vez hizo un círculo, hizo un pequeño giro para decir, yo más que en ello creo en el pluralismo.
Y entonces intentó desdecirse sin desdecirse, porque al fin y al cabo están en campaña electoral y tampoco puede mantener un discurso tan duro. Pero a la vez tampoco puede dar un paso atrás. Así que ahora veréis los equilibrios dialécticos en los que tuvo que hacer Xavier García Albiol. Yo apuesto claramente por manifestar que uno de los principales problemas de integración que tienen las sociedades europeas, las occidentales, es el multiculturalismo. El multiculturalismo lo tenemos que confrontar frente a la pluralidad, que es el modelo que a mí me parece más razonable para nuestro país, para nuestra cultura. Yo le diría al señor Xavier García Albiol que hay que viajar un poco más. Conviene salir del mundo de los hobbits y salir un poco, viajar, conocer mundo, conocer gente. Y si te llevas una maleta de libros, mejor. Eso puede hacerte mucho bien en la comprensión de lo que ocurre a nuestro alrededor. Bueno, mientras tanto también continúa el debate en el seno del nacionalismo catalán y que ha quedado completamente sepultado por las informaciones referentes a París, pero ahí se está produciendo un intenso debate para ver a qué tipo de acuerdo se puede llegar entre la CUP, Junts pel Sí, y entonces, como sabéis, hay un enorme debate. Dice en el periódico El País el exdirigente de Convergencia, Fernández Teixidó: deberíamos asumir que el plebiscito se perdió. Los medios insisten en que se está viviendo, que se percibe una enorme tensión entre la CUP y Junts pel Sí. Yo creo que hay algo de teatralización. Creo que algunos, desde luego, dan por garantizado, ya lo he dicho en alguna ocasión, puede que me equivoque, esto es opinión, esto no es información, pero la impresión que yo tengo, y por las conversaciones que he mantenido, hay una cierta teatralización en la discusión entre la CUP y Junts pel Sí, ¿no? Es verdad que la CUP preferiría que no fuera Artur Mas el presidente de la Generalitat y preferirían no darle su apoyo, pero tienen hasta el mes de enero para hacerlo o no, para distraer la atención. Pueden dejar que pasen las elecciones generales, porque tampoco quieren reforzar el discurso del Partido Popular llegando a un acuerdo en este momento, ¿no? Pero en todo caso, bueno, se está produciendo una suerte de teatralización, un poco de cara a la opinión pública, una cierta discrepancia. Y ayer vimos a la CUP diciendo: oiga, si quedan autonomistas en Junts pel Sí, que salgan y lo digan, que no nos tengan así. Y vinieron a decir que estaban sometidos a un cierto chantaje por parte del equipo de Artur Mas. I lo dijeron con estas palabras. Si queden autonomistes a Convergència, a qualsevol altre espai, que ho expliquin. Però que no ho expliquin a la CUP. A nosaltres no ens han de dir res. El problema és el mandat explícit dels seus votants, que era un mandat explícit de compromís amb la independència, de compromís amb la república, i que si hi ha gent que encara creu que això no va endavant i que és possible tornar cap a l'autonomia, doncs que li expliquen als seus votants. A la CUP no ens han de pressionar ni donar explicacions. Así que observamos cómo manifiestan públicamente una suerte de tensión, aunque como dice DSP, dice, si la CUP acaba doblegándose ante Artur Mas, dice, podrán ser añadidos al depósito de cadáveres de los partidos de izquierdas. Aquí, claro, quien ha quedado completamente fuera de juego ha sido Esquerra Republicana, que, habéis visto, ha desaparecido completamente. Su discurso también. Esquerra Republicana hasta hace 2 días era considerado un partido asambleario, donde las bases tenían una formidable importancia. Ha sido sustituido completamente por la CUP en ese sentido, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo se resuelve eso, porque ahora mismo hay mucha especulación y muy poca información sobre lo que está ocurriendo. Aunque, como os digo, mi impresión personal es que habrá algún tipo de acuerdo, porque condenar a Cataluña a unas nuevas elecciones primero supondría el freno definitivo ya al proceso, con lo otro ganarían algo de tiempo, no sé cuánto, pero algo de tiempo ganarían, y unos meses por lo menos para que Artur Mas pudiera tener una suerte de presidencia colegiada. No necesariamente lo tendría que votar la CUP, podría votarlo 2 discrepantes de la CUP que fueran independientes, en fin, pueden hacer alguna fórmula para equilibrarlo, ¿no? Pero en todo caso el debate catalán no ha terminado, a pesar de que haya desaparecido de las portadas de los periódicos momentáneamente. Sigue tangencialmente siendo colocada en ellas, porque hoy mismo el periódico El Mundo, que antes cuya portada leíamos hace unos minutos, pero también lo lleva en su portada en un pequeño destacado: la dirección de la CUP retira el veto a Mas y lo someterá a sus militantes. ¿Ves? Es un poco a lo que me refería.
basta con que los militantes de la CUP se expresen. Es muy probable que el 80% repitan, como ya sucedió, repitan y digan que no a votar positivamente a Artur Mas, pero basta con que haya un 20% que diga que sí para que se pueda justificar que 2 diputados, para atender a las diferentes sensibilidades que nuestras bases han manifestado, puedan votar a su favor, con lo cual conseguiría la presidencia, ¿no? Así que algo de teatro sí parece estar habiendo, ¿no? El tiempo lo dirá porque queda todavía muchas semanas por delante y las cosas se pueden girar, ¿no? Bien, España, 1.200 agentes a la lucha antiyihadista. Los jueces tienen intervenidos 160 teléfonos, dice Fernando Lázaro en la portada del Mundo también, y Netanyahu pide que se condenen los ataques en Israel como los de París, dice la portada del periódico El Mundo. También el periódico La Razón en un aspecto en el que pone el foco en un aspecto en el que se ha puesto muy poco. Fallo de los controles. Aboud entró hasta 3 veces en Europa. Y es verdad, nadie está haciendo hincapié en los errores que se han producido en esto. Desde los ataques de Charlie Hebdo, Francia se encontraba en su máxima situación de alerta. Tienen, sabéis, un sistema de medición de alerta que se encontraba en el índice más alto de alerta. Bueno, aún así, los terroristas pudieron provocar una auténtica masacre en las calles, con ametralladoras, con explosivos, acercarse a un sitio como el Estadio Francés y molarse en sus puertas. Hombre, algún fallo de seguridad se ha producido. Y lo que demuestra esto es que ni siquiera las máximas medidas de seguridad consiguen evitar que un tipo loco se inmole llevándose por delante a un buen montón de personas. Fijaos que esto, por eso os decía al principio, ojo, porque provocar una tragedia no requiere de muchos mecanismos. Ayer Manuel Valls aludió al riesgo que existe, para afianzar su posición, dijo el riesgo que existe de que estos terroristas se hagan con armas químicas o bacteriológicas. Cualquier camión cisterna cargado de amoníaco se puede considerar un arma química, no es muy complicado. Pero por eso os decía, mucho cuidado, porque ¿se garantiza así la seguridad? ¿Se garantiza la seguridad bombardeando un país como Siria? ¿Se lleva la democracia de esta forma? ¿Acaso alguien cree que entre los 130.000 habitantes o 150.000 o 200.000 habitantes que puedan quedar todavía en la ciudad de Raqqa son todos terroristas? ¿Qué efecto creéis que provocará una lluvia de bombas sobre esa población? ¿Qué efecto creéis que va a tener para el futuro? Y como modelo para el resto de los fundamentalismos que nacen alrededor, ¿qué efecto va a tener que se bombardee? ¿No sería quizá mejor replantearse la reacción? ¿De verdad creéis que con unas altísimas medidas de seguridad se puede evitar que un tipo entre, como sucedió en Osetia, insisto, con un cuchillo en un colegio? ¿De verdad alguien lo piensa? Mientras tanto, como dice Vicente, hemos dejado de hablar completamente de los importantísimos recortes que se han hecho en España en 4 años en sanidad, en educación, en seguridad, la ley Mordaza. Y todo esto ha sido completamente... se han parapetado en lo que está ocurriendo en el exterior, en Cataluña, y todo esto ha sido completamente... Y no digo que sea una cortina de humo montada para tal, pero desde luego está siendo una herramienta formidable para la campaña del Partido Popular. Es una cortina de humo, toda una acción de contención. El señor John Levy responderá sobre la acusación de acoso sexual de la joven becaria contra el presidente. Ese tío está jodido. Supongo que la estrategia que seguirá es la de luchar con una acción de contención. ¿Acción de contención? En mi opinión, a ese hombre le van a machacar. Bueno, si podemos contener ese asunto hasta las elecciones, tendremos alguna oportunidad. Sí, pero ¿cómo van a contenerlo? ¿Cómo diablos? La verdad, no entiendo lo que quieren que yo haga.
¿Cuántas manos? Ni Bugs Bunny se salvaría de esta. ¿Podría decirnos algo sobre esos rumores que insinúan que el presidente no ha regresado debido sobre todo a la tensa situación en Albania? Lo siento, pero no sé nada sobre la situación a la que usted se refiere. Sin embargo, acabamos de enterarnos de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado un grupo especial albanés para asesorarles. Señor Sklansky, lo siento, pero no tengo ninguna información al respecto. Sí, señora Rose. Esta misma mañana el general William Scott se ha dirigido en avión a Seattle. ¿Está relacionado su viaje con el bombardero B-3? Señora Rose, puedo asegurarle formalmente que no existe ningún bombardero B-3. ¿Sí? ¿La situación en Albania se relaciona de algún modo con el movimiento antiamericano musulmán fundamentalista? Ya lo han pillado, qué inteligentes. ¿Qué le parece? Hola, soy Tamara Laurel y quiero enviar un saludo a la cafetera de Radio Cable. Me está pidiendo Manolo Cas, me dice, hombre, ahora si pones a Tamara Laurel me alegras el viernes, aunque no hablemos de cultura. Tenemos que reorganizar nuestro programa porque efectivamente habíamos dicho, los viernes tenemos que dedicar un espacio a la cultura, pero no es tan fácil de organizar. Yo lo voy a explicar porque tampoco quiero que desaparezca de pronto esa iniciativa. Al contrario, creo que con frecuencia lo tenemos que hacer, pero lo que no podemos es tapar completamente la actualidad. Hoy sería, imaginaos, con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, con lo que está ocurriendo en el mundo, que de pronto cogiésemos y parásemos las rotativas y dijésemos, pues mira, hoy nos vamos a salir completamente del esquema, del guión. A mí me encantaría, pero hay algo de irrealidad en eso, no se puede hacer, ¿no? Es verdad que lo necesito y que necesito organizar esto para poder hacerlo, por lo menos dedicarle una parte del programa, pero claro, podéis imaginar Manolo, y estoy viendo el Isra, Hiku, que lo vais reclamando, al final no puedo hacer 2 programas y preparar un programa de esta naturaleza no es, como suponéis, no es tan sencillo, cuesta su tiempo, así que no me da. Si pudiera prepararlo durante el jueves haría unos apartes, ¿no? Esto para la zona de la cultura tal. Bueno, eso se solucionará cuando tenga algo más de ayuda, algo de capacidad para hacerlo. Que en algún momento sucederá. Seremos capaces de organizar eso. Pero de momento, el caso es que me pides a Tamara Laurel. Nos gusta mucho, también nos gusta mucho. Desde que hemos descubierto, además, otras músicas, también nos gusta mucho. Y a mí, en fin, ¿qué os voy a contar? Pero me lo has pedido y aquí lo tienes. Bueno, decía al principio del programa, hoy es 20 de noviembre, hace 40 años que murió el dictador Franco, 40 años. Hoy el periódico El Mundo lleva en su portada precisamente una llamada a páginas interiores donde dice, ¿qué hacía yo cuando Franco murió? ¿Qué hacía yo cuando Franco murió? La verdad es que hoy quería haber puesto el foco sobre este asunto, pero me parece que hay asuntos muy importantes en la actualidad como para que pasen desapercibidos. Pero sí me gustaría saber qué estabais haciendo vosotros, porque sospecho que muchos de los oyentes no habían nacido todavía. Yo nací, imaginaos, en el año 74, con lo cual era bien pequeñito y no tengo ni la más remota idea. Luego le pregunto a mi madre, voy a llamar a mi madre y preguntarlo. Pero sí me gustaría saber qué estabais haciendo vosotros, qué hacíais en aquel día, ¿no? El 20 de noviembre. Tenemos un hashtag, utilizadlo y lo vamos comentando en el programa. El hashtag sabéis que es Zapatero en la Cafetera. ¿Qué estabais haciendo vosotros el 20N? ¿Lo recordáis? Especialmente los que seáis algo más mayores. Y los que no, pues... En fin, ¿qué le vamos a hacer? La juventud se cura con el tiempo, me decían a mí todos los días cuando yo llegaba y decía, joder, es que no te creas. Yogurín Fernando dice, oye, que tengo 41 Hiku y pesan, pesan. Mira, dice José María Areta, tenía 15 años cuando mi madre me despertó, me dijo que había muerto el Tarra y que no había clase.
y volví a la cama, seguí durmiendo. Dice, el DSP dice, yo el 20N del 75 no estaba ni pensado todavía. Bueno, ese hashtag, Zapatero en la cafetera, ¿qué estabas haciendo aquel día? Como dice, rojo hasta la médula, y hay varias personas que... Dice Luke Ball también, dice, mis tíos y mis abuelos nos fuimos al chalet de mi abuelo a celebrarlo con el funeral en la televisión, con ese champán rojo hasta la médula. Dice, yo me froté las manos porque no tenía colegio. Es lo que más celebraban los críos. Y Kakia Rodríguez dice, yo estaba estudiando tan tranquila, recuerdo que me vinieron a buscar corriendo. Cuánta incertidumbre llegó en este país y las cosas que se formaron, ¿os acordáis? Cuando estaba el cuerpo expuesto, hay unas imágenes allí que recuperó Caiga quien caiga hace algunos años, que se veía a Pío Cabanillas, el que luego fue ministro, se veía allí, bueno, iba a decir rindiendo homenaje, pero tampoco se puede decir que fuera eso, porque pasaron por delante del féretro y algunos supongo que pasarían con todo tipo de vocaciones y de inclinaciones, ¿no? Habría de todo, entre tantos miles y miles de personas durante horas pasando por allí, por aquel velatorio. Dice Hiku, dice, yo recuerdo la alegría de no ir a la escuela. Dice Paul Bustamante, dice, yo estaba en la escuela secundaria, en primero, no me enteré, vivía en Lima, dice, pocas noticias llegaban de España. Y Kake Rodríguez, yo estaba estudiando tan tranquila. Que decía que sí, que lo fueron a buscar corriendo, ¿no? Enrique Quesada, yo cogí el tren. Dice, me fui a dar un paseo a la sierra. Algunas personas se asustaron por las consecuencias que podía tener aquello, ¿no? Tratar de explicar la historia, yo siempre he dicho que hay que tener precaución con las miradas hacia atrás, ¿no? Con las reinterpretaciones de la historia, porque tratar de explicar la historia con los ojos de hoy, muchas veces que acusamos a la transición de no haber hecho su papel correctamente como garante de la justicia y de la en fin, de devolver a aquellas personas que habían sufrido el impacto de la dictadura, de devolverles aunque fuera un mínimo aspecto de reparación. Bueno, pero la verdad es que incluso en aquel momento había un profundo miedo, ¿no? A las consecuencias que podía tener, a lo que podía pasar. Dice Enrique Quesada que cogió el tren y se fue a dar un paseo a la sierra. Y Rainer Bandler dice, yo tenía 12 años, recuerdo colas largas, capilla ardiente en la tele, mis padres extrañados por los españoles, ¿no? Que acudían en masa a aquella capilla ardiente. Qué paradoja también, ¿no? Luego muchos de aquellos españoles que acudían en masa los vimos incorporados a la democracia. Aquello fue, en todo caso, una victoria de la democracia, ¿eh? Porque cuando se dice, ya, pero fíjate cómo están las instituciones, llenas de gente que bebió del franquismo, ¿no? Bueno, eso en cierta forma es una victoria. Yo prefiero la gente que hace el viaje en esa dirección que la gente que lo hace en la dirección contraria, ¿no? Que también los hay algunos, no vayáis a pensar. Que es lo que dice Celemín, ¿no? Dice, las colas para ver el cadáver, inmensas, la Plaza de Oriente llena de gente, y 12 meses después no existían los franquistas en España. Decían que no existían, ¿no? Y sí. Como dice Rojas, hasta la médula, claro, habría de todo entre la gente que iba, ¿no? Porque, dice, muchos pasaron a ver si verdaderamente estaba muerto, a ver si le reconocían ahí, a ver si podían ver la cara, ¿no? No sé cuánta gente se atrevió realmente a eso, ¿no? Porque incluso entonces había un enorme miedo, ¿no? Por muchos brindis que la gente hiciese en aquello, ¿no? En fin. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. I'm your wilting rose, I'll get myself undressed. I'll close my... Últimamente se extienden los programas, ya vamos para una hora entera. Luego me decís. Ya hemos superado la barrera de los 60 minutos y no he visto ninguna celebración al respecto. Y mira que que habéis ejercido presión para que lo hiciésemos. En fin, si estás escuchando esto, ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Tu colaboración es importante.
Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Hola, Fernando. Pues yo sí me acuerdo lo que hacía ese 20 de noviembre. Yo ya soy bastante mayor. Yo estaba trabajando y además cerquita de la Puerta al Sol y de la Plaza de Oriente. Y ese día pues se notó una sensación de alivio por un lado y de temor. Yo era muy joven, tenía 17 años, pero ya me daba cuenta de que las cosas no iban a ser igual. Después de 40 años, pues sigo pensando que las cosas no van a ser igual, pase lo que pase. Venga, saludo. Tienes muchísima razón, ¿no? Porque efectivamente las cosas nunca fueron igual y por muchos intentos, por muchas nostalgias que desataron aquellos días en algunos y que hoy todavía nos observamos con pavor en algunos medios de comunicación y algunas declaraciones políticas y además los 40 años del franquismo explican también mucho parte de la antropología española, ¿no? De las cosas que no hemos superado, de los déficits que tenemos, de las asignaturas pendientes para comprender que la voluntad de la gente tiene que tener una importancia trascendental en las decisiones de los gobernantes. En fin, todo eso son asignaturas que vamos aprendiendo, ¿no? En España el franquismo nos dejó varios legados. Uno de ellos, por ejemplo, es que si tenías un cuñado, sabías que tenías hecho todo, ¿no? Lo tenías todo resuelto. Luego nos preguntamos, ¿qué le ocurre a la sociedad española con la corrupción? Es que tenemos antecedentes muy recientes, ¿no? 40 años estuvo el dictador y 40 años hace que murió. 40 años, ¿no? 627-002-002. ¿Dónde estabas tú? O en Twitter, con ese hashtag que estamos utilizando, porque hemos tenido la entrevista con José Luis Rodríguez Zapatero, con el expresidente del gobierno. Zapatero en la cafetera. Miedo de ese periodo. Fue el 23F. Vaya nochecita, dice Berka con ese hashtag. Dice, sí. Esto. Hola, Fernando. Los que no habíamos nacido no podemos recordar qué hacíamos. Si acaso lo que hacían mis padres. Mi padre lo celebró y mi madre pues era muy pequeña, pero bueno, lo siguió en la tele. Pero yo sí que lo recordaría hoy ese día con la mandrágora, con la divina adivinanza. Un buen recuerdo para mirar hacia adelante riéndonos del fascismo un rato y de pues lo malo que fueron 40 años de ese infame. Hola, buenos días. Yo tenía 13 años y vivíamos en Caracas, pero todavía puedo recordar la alegría de mi madre y de mis tías. Lloraban, reían, bailaban. Fue espectacular. Saludos. Buenos días, Fernando. Buenos días, cafeteros. Yo pienso que la alianza de civilizaciones es más necesaria ahora que nunca, ¿no? Y desde luego, pues para combatir el terrorismo creo que ha llegado la hora de la diplomacia, ¿no? Combatir contra el tráfico de armas y dejar claro que solo los bombardeos provocarán más odio. Un abrazo, feliz viernes. Bueno, es que se suceden los mensajes en el contestador. Como no puedo estar escuchándolos previamente, algunos se refieren al tema del que tratábamos antes. En efecto, esas palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, que defendía el
precisamente la alianza de civilizaciones. Sigo creyendo más que nunca en la alianza de civilizaciones, ha llegado a decir José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, ha pasado algo que no quiero que se nos olvide antes de que nos marchemos, que nos vamos a ir ya. Pero ha pasado algo. Pablo Iglesias participó en un desayuno. En uno de estos desayunos, ya sabéis, que se organizan por la ciudad y que acude todas las élites, todas las oligarquías de la empresa, de la banca, de los medios de comunicación, de la política. Bueno, el caso es que participó en un desayuno y dijo algo inquietante, muy inquietante. Lo poníamos cuando comenzaba el programa. Pablo Iglesias ya no toma el cielo por asalto, llama al timbre. Nosotros dijimos que el cielo se toma por asalto. Y quizá nuestros adversarios no entendieron que en una democracia los asaltos se hacen llamando al timbre y que los ciudadanos han empezado ya a asaltar las instituciones llamando al timbre. Han empezado a cambiar los ayuntamientos de nuestro país, han empezado a cambiar los debates de nuestro país. España ha cambiado ya. Ahora de lo que se trata es de que cambie también el Parlamento y el Gobierno. Así que vamos a dejar esto para la reflexión, porque cabe que Pablo Iglesias esté expresando un cierto giro hacia la moderación, pero claro, deja mucha gente inquieta, ¿no? Dice Ubelan, por ejemplo, dice, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Qué pasa si no te abren la puerta? Pregunta Javier Boncón. En fin, los asaltos se hacen llamando al timbre. Bueno. No es más que un síntoma de la enorme complejidad del tiempo que vivimos y de los giros dialécticos que tienen que hacer en campaña electoral los partidos políticos, ¿no? Pero bueno, nos vamos a marchar, porque si no voy a extender el programa a 3 horas y efectivamente esto se va a convertir en las mañanas de la cafetera y ya habrá tiempo. Es que Fer está hoy un poco malito, entonces no tengo que llevarle al cole. Estos días además lo está llevando María, porque es que si no me da tiempo. Como además nos hemos trasladado, pues no hay... Pero, en fin, digamos que la casa está con una cierta tranquilidad a esta hora. Bueno, muchas gracias a todos por la compañía, muchas gracias por vuestra participación con ese hashtag Zapatero en la cafetera, que de nuevo una vez más habéis llevado a Trending Topic. Cuidaos mucho. Adiós. Hasta el lunes. A quien está escuchando esto, si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Farmacia, dígame. Buenos días, mire, soy Fernando Berlín, de la cafetera. Su conciencia, perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí. Pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Uh-huh. Y lo venden en cualquier sitio, hasta en la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar a él. Uh-huh. Y me dice que es estrictamente por razones morales. Uh-huh. Eres la Resistencia y no estás solo.